Pues como ya les acabamos de avanzar en estos primeros minutos del Día es Nuestro, vamos a hablar hoy de pobreza, porque hay un dato que nos ha llamado poderosamente la atención, un dato que ha hecho público el Observatorio Social de España junto con la Universidad Pompeu Fabra, que nos habla de que la pobreza infantil en España, en nuestro país, ha aumentado un 45%. Vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de las bolsas de pobreza que está creando esta crisis económica y cómo está aumentando y cambiando también el tipo de pobreza en nuestro país. Para ello tenemos en plató a José Florencio Moreno, él es presidente de UNICEF del Comité de Castilla-La Mancha. José Florencio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a José Miguel Pérez Taboada, él es subdirector de EAPN, Red Europea contra la Pobreza, también en Castilla-La Mancha. Si os parece, chicos, vemos una pieza que nos ha preparado nuestra compañera Bensi, nos metemos en el tema y después lo comentamos. La crisis económica y la pobreza que está generando repercute en los niños. Por lo menos así lo releva el último estudio elaborado por el Observatorio Social de España y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El informe, que lleva por título El impacto de la crisis en las familias y la infancia, revela que entre 2007 y 2009 solo la pobreza infantil ha crecido un 45% en España. Nuestro país se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea en los que más ha crecido la pobreza desde el inicio de la crisis económica. La publicación, un exhaustivo estudio que analiza diferentes indicadores macroeconómicos y de gasto público de varios países europeos desde 2006 a 2009, pone de relieve la aparición de nuevos escenarios de pobreza relacionados con la malnutrición, la desescolarización y las dificultades de acceso a la sanidad pública. Una cara muy dura que nos deja la crisis económica en España, en la que ya hay más de 12.700.000 personas en riesgo de pobreza y o exclusión, con cifras del 2011. Son los datos que se extraen del último seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España entre 2009 y 2011, elaborado por la Red Europea contra la Pobreza. Según el informe elaborado a partir del indicador AROPE, que combina tres elementos: población bajo el umbral de la pobreza, población con privación material severa y población con baja intensidad de trabajo por hogar, en el año 2011 el índice de pobreza y exclusión en España fue 1,5 puntos mayor que en 2009, alcanzando el 27% del total de la población. Y lo más grave de todo es que, según apunta otro estudio elaborado por la Obra Social de la Caixa, el sistema de protección social en nuestro país es débil y cerca de 2,5 millones de personas se encuentran en situación de pobreza severa. La familia, la prestación por desempleo o la economía sumergida no son capaces de mantener por más tiempo a los miles de personas que no trabajan. Bueno, pues ahí estaban los datos que hemos recopilado, así grosso modo, sobre este tema, sobre cómo aumenta la pobreza. José Florencio, en niños especialmente grave. En niños especialmente grave, los datos que nosotros manejamos y que coinciden con casi todos los informes que se han comentado y que se vienen publicando arrojan esas cifras, ¿no? En torno al 26-27% de la población infantil en España, por tanto de los menores de 18 años, está por debajo de ese umbral de la pobreza. Y ojo, que todos los informes que estamos manejando recogen datos del 2011 que se han ido estudiando, analizando y se publican ahora, pero como todos sabemos, el 2012 está siendo muy duro, los últimos meses están siendo muy duros y por tanto entendemos que los datos en estos momentos son peores de los que hemos atisbado, y la población infantil además pues es la más vulnerable y también
la que menos culpa tiene de la situación que se ha provocado en estos últimos años de crisis. ¿Cuáles son los factores que afectan directamente a la población más joven, a la población infantil? ¿Por qué aumenta la pobreza infantil en ese porcentaje? Bueno, la pobreza infantil es un reflejo de la pobreza en las familias, ¿no? Los datos están ahí y repercuten directamente en la población infantil, además con el atenuante de que tenemos que tener en cuenta que esa situación de pobreza que les afecta en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la propia nutrición, porque las familias tienen dificultades para llenar una cesta de la compra en condiciones óptimas para alimentar bien a sus hijos. Si en los países pobres hablamos de desnutrición, aquí hablaríamos incluso de una malnutrición, pero por no tener acceso a unos alimentos lo suficientemente nutritivos y adecuados. Y además tenemos que tener en cuenta que todas esas consecuencias derivadas de la situación económica, de la falta de ingresos en la familia y por tanto de esa pobreza, tendrá consecuencia en su futuro inmediato, en su desarrollo como personas, como niños, ¿no? Una falta de acceso a una educación adecuada, pues porque se ha eliminado la gratuidad de los libros de texto, porque el acceso a los comedores escolares es más complicado, porque al eliminarse pues los transportes escolares con unas condiciones óptimas desde el punto de vista económico, esos niños tienen un acceso más complicado. Eso lógicamente les afecta ahora mismo como niños, pero también afecta a su desarrollo como personal y por tanto a su futuro inmediato a medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual es mucho más difícil elaborar o crecer o forjar un buen futuro cuando ya de base partes de esa situación. Lógicamente la situación es mucho más complicada cuando tienen trabas en el sistema educativo, cuando tienen trabas en el sistema sanitario. El niño necesita un desarrollo óptimo de su personalidad, con todos esos factores siendo también óptimos, ¿no? Si les ponemos trabas por una crisis económica a su desarrollo educativo, a su desarrollo desde el punto de vista de la salud, pues lógicamente estaremos poniendo en peligro su desarrollo íntegro como personas en el día de mañana. Y podemos llegar a datos como los que nos encontramos con el último informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Más de 12.700.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España. También un dato contundente y, como dice José Florencio, nos podemos esperar que para el 2012 esto vaya aumentando. El ritmo de crecimiento desde la crisis está siendo en torno a 1 millón de personas que pasan a estar en situación de vulnerabilidad o de exclusión, con lo cual los próximos años la verdad que no augura una situación que se pueda mejorar. También es verdad, y nos gusta constatarlo siempre, que la pobreza y la exclusión no es una cuestión nueva ahora por la crisis, sino que anteriormente a la crisis ya existía pobreza y exclusión. Estamos hablando en torno a los 10 millones en el 2009, por lo tanto es y además y en los años anteriores, en época de bonanza económica. Es decir, que las causas de la pobreza hay que profundizar más. La crisis es algo que está deteriorando más la situación de las familias, pero que la pobreza y la exclusión ha existido en España mucho antes y también en situación de bonanza económica. Y eso es lo que nos preocupa, y es porque cuando hablamos de crecimiento ahora mismo estamos hablando de un crecimiento económico, pero sin redistribuir, con lo cual vamos a llegar a la misma conclusión que llegábamos antes. Es decir, ahora mismo estamos en torno a los 12 millones y si crecemos sin redistribuir esa riqueza de alguna forma y transfiriendo a las familias que peor lo están pasando, pues las consecuencias van a seguir siendo nefastas, porque esos 12 millones van a permanecer en esa situación de pobreza. Igual que en años de bonanza había 10 millones y no se bajó ningún punto la pobreza y exclusión, en época de crisis se ha aumentado, pero si en el crecimiento, si cuando salgamos o cuando vayamos saliendo de esta crisis no ponemos las medidas oportunas, esa pobreza se va a mantener en esos 12 millones como ha pasado anteriormente. Sí. El problema, y lo apuntaba perfectamente, es pensamos un problema más de redistribución equitativa, porque si hace 4 años teníamos un 20% de pobreza estructural en España, con una bonanza económica evidente, significaba que algo estaba funcionando mal en el tema de la distribución de la riqueza, ¿no? Por eso siempre insistimos en la necesidad de atacar el problema desde un punto de vista estructural y no puntual, de salir del paso con políticas que no permitan ese desarrollo óptimo para llegar a una distribución equitativa y eliminar esa bolsa de pobreza
en época de bonanza de un 20%, que es muy significativa. Si en época de bonanza no ha habido esas políticas redistributivas, ¿tenéis confianza en que ahora, en época de crisis, donde quizá los objetivos de la acción política estén puestos en otro tipo de asuntos, se pueda llegar a lograr? Nosotros lo que abogamos es porque exista un pacto de Estado por la inclusión social. Yo creo que en ese pacto es donde debe haber un acuerdo político y económico sobre cómo salir de esta situación y salir redistribuyendo los posibles ingresos que se vayan obteniendo y el posible crecimiento que se vaya obteniendo a nivel nacional. Si no existe ese pacto, si no ponemos en la agenda política el centro de la lucha contra la pobreza y la exclusión, y también, sobre todo, de los niños, de la pobreza infantil, yo creo que si esto no lo hacemos, difícilmente podamos conseguir algo, aunque volvamos a una senda de crecimiento económico que más tarde o más temprano debe de llegar. Y priorizar, como se está priorizando, la atención a las cuestiones económicas, pues me parece que no refleja la necesidad social que existe ahora mismo. Si se van a pedir, o se han pedido más de 30.000 millones para los bancos, yo creo que deberíamos de pedir también para los derechos sociales y para la lucha contra la pobreza y la exclusión, que es yo creo que una necesidad mayor, ¿no? Los bancos son importantes, pero las personas lo son más. En esa misma línea del pacto, desde UNICEF y de otras asociaciones, también organizaciones dedicadas al mundo de la defensa de los derechos de la infancia, se ha pedido en múltiples ocasiones, y en el último informe sobre la pobreza infantil en España así también se ponía de manifiesto, un pacto precisamente para atajar la pobreza infantil en España. Si hemos conseguido llegar a acuerdos con el consenso social y político para llevar a cabo pactos o planes nacionales contra la violencia doméstica, por ejemplo, ¿cómo no vamos a ser capaces o cómo no es posible que seamos capaces de llegar a pactos como el que se apuntaba, en el que se pretende luchar contra la pobreza desde una óptica general y no atajando el problema con pequeños parches, ¿no? La crisis lo que está provocando, entendemos también desde la clase política, es el atajar un problema económico puntual, pero estamos olvidando la parte social y estamos olvidando a la hora de realizar, por ejemplo, recorte, que es algo que hemos intentado poner encima de la mesa. No se pueden poner encima de la mesa recortes económicos sin tener en cuenta o sin haber estudiado previamente de una manera muy tranquila y muy en profundidad las consecuencias que esos recortes tienen, por ejemplo, en las poblaciones más vulnerables, en las familias más pobres, en la infancia que se encuentra en esos riesgos de pobreza, ¿no? Si me permites, se está luchando, y a las entidades se nos está invitando a luchar contra las consecuencias de la pobreza. Es decir, hay una prioridad que nosotros le llamamos de dar de comer, pero dar de comer para que la gente no se muera, eso es un derecho. O sea, esto no es una lucha contra la exclusión. Por eso pedimos lo del pacto, porque tiene que ser una estrategia conjunta de todos los partidos, de todos los gobiernos, tiene que ser una coordinación también interadministrativa, teniendo en cuenta que las políticas de bienestar social, de sanidad y de educación están transferidas a las comunidades autónomas, aunque existen prioridades desde el gobierno central, y por lo tanto tiene que existir esa coordinación si efectivamente se quiere llegar a ese pacto y a esa lucha contra la pobreza. Pobreza que además, por el tema que nos trae aquí de la pobreza infantil, esta pobreza se transfiere al resto de las generaciones. Es decir, los niños que nacen en familias pobres, pues esa transferencia de la pobreza va a seguir siendo, que era lo que tú constatabas, ¿no? Va a seguir siendo a lo largo de su etapa vital, y por lo tanto no podemos centrarnos solo en dar de comer, en luchar contra las consecuencias, sino que tenemos que luchar contra las causas, y ahí las entidades yo creo que tenemos un papel y tenemos que tener la voz, ¿no? El otro día ponía un ejemplo nuestro presidente Carlos Usías, y es que es curioso,
y digo lo de que podamos participar las entidades, porque es curioso que cuando se habla de problemas financieros se habla con los financieros y con los bancos, cuando se habla de los automóviles o problemas con las empresas automovilísticas se habla con esas empresas para solucionar, pero cuando se habla de pobreza, cuando estamos hablando de lucha contra la exclusión y la pobreza, pues habla todo el mundo, menos los que sufren la pobreza y a los que no se le va a poner las medidas contra la pobreza porque no lo sienten, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que reclamar que las entidades podamos ser partícipes en ese pacto para ver qué papel tenemos que cumplir y cómo podemos hacerlo cumplir, ¿no? Y la voz sobre todo que la voz de las personas en situación de pobreza también se refleje en esas medidas. ¿Creéis que en realidad la pobreza está en la agenda política en estos momentos? Yo creo que no, y sinceramente creo que no de la manera que nosotros exigimos, ¿no? Que esté. Creo que no, y de hecho una de las peticiones que se ha hecho desde UNICEF durante mucho tiempo es que, por ejemplo, la infancia esté en la agenda política, pero que esté de verdad, que se ponga encima de la mesa un pacto, que nos sentemos a dialogar sobre cuáles son las políticas de infancia que se hacen en este país o en esta comunidad autónoma, y entre todos lleguemos a acuerdos que nos permita poner en marcha líneas de actuación que realmente frenen la situación y la reviertan. Desde UNICEF acabamos de lanzar una campaña que tiene, bueno, entre otras de las líneas, entre otros los mensajes, es que una crisis no puede permitir jamás, o no puede convertirse en un obstáculo para que, por ejemplo, un niño menor de 5 años muera por una neumonía en cualquier otro país del mundo. No podemos permitir que una crisis, y yo amplío y me bajo a nuestro territorio, no podemos permitir que una crisis aboque a toda una generación o a un 30% de una generación de niños a convertirse en pobres del sistema durante los próximos años. Eso no nos lo puede permitir una crisis, y debemos ir más allá de los recortes y de poner hincapié en la lucha contra el déficit, que es el gran caballo de batalla de nuestros políticos hoy en día, y ir un poco más allá, tener un poco más visión, porque nos estamos jugando que toda una generación se quede en el camino. Y además no hay que considerar, añadiendo a lo que dices, no hay que considerar gasto social, sino inversión social. Es decir, lo que revierte las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión, las políticas integrales, lo que revierte económicamente, si hablamos de números, que parece que es lo único de lo que se puede hablar, si hablamos de números, lo que revierte económicamente en la sociedad, la posibilidad de inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, o la lucha contra la pobreza, que este 30% de niños en un futuro puedan ser activos socialmente, eso significaría un incremento de la propia economía, con lo cual no estamos hablando de gastos, sino que estamos hablando de una inversión económica, ¿no? Pero efectivamente yo creo que no estamos en las prioridades, estamos más en la prioridad de dar de comer que las prioridades de hacer efectivamente pactos y hacer políticas transversales, políticas integrales que permitan luchar contra las causas de la pobreza y no solo contra las consecuencias, ¿no? O sea, tú has hablado de números y quizá a lo mejor nos estamos centrando mucho en hablar de números, en cuantificar la pobreza, pero a mí también me parece interesante hablar de cómo es la pobreza, de cómo ha cambiado, o por lo menos cómo están cambiando las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, porque si antes era y permitirme la expresión, el pobre tradicional, que siempre había sido pobre, que ahora amplios sectores se están viendo afectados por esta crisis económica, están cayendo en ese riesgo de pobreza y exclusión social, una clase media que se está empobreciendo cada vez más, y aumenta también ese riesgo de pobreza pues en los niños, que, como decía José Florencio, pues ahora mismo no tienen quizá el acceso a la educación que se tenía antes. ¿Cómo cambia, no, esa pobreza? Sí, bueno, se ha apuntado en la mesa, o sea, antes también existía, lo que pasa es que antes no nos fijábamos tanto, o el aumento o los informes que ponen encima de la mesa ese aumento son los que nos llaman la atención sobre esa. A lo mejor ahora la palpamos más, conocemos más situaciones, ¿están más cerca de nosotros esas situaciones? Yo creo, si me permites, hay un informe de Cáritas, el último informe de Cáritas sobre el impacto de la crisis
en las situaciones de pobreza, que yo creo que determina muy bien cuál es el perfil de la pobreza. La pobreza es más intensa, más extensa y más crónica que hace unos años, y eso es lo que va a marcar los perfiles también de las personas que están en esa situación, ¿no? Hay cientos de miles de trabajadores que son pobres. La pobreza se está cebando fundamentalmente en las familias monoparentales, lo comentábamos antes en el previo cuando estábamos comentando esto, en las familias monoparentales y en las familias numerosas, y la situación efectivamente ha cambiado, porque además las entidades lo estamos notando, ¿no? Los nuevos perfiles de pobres, de la pobreza, o de la gente que entra en situaciones de vulnerabilidad, no solo de pobreza, sino de vulnerabilidad, pues la verdad es que ha cambiado. Ya no es, como decías, nuestra población diana de siempre, sino que el perfil ahora pues son personas que han estado en situación de clase media o clase acomodada, y que la crisis se ha llevado por delante los dos sueldos y no son capaces de hacer frente al pago de las hipotecas, de los alquileres y tal. Por eso digo que la familia es importante. Ayer el consejero hablaba de la importancia de las personas mayores y de la familia en general. Yo creo que son un pilar fundamental por muchas cosas, y en una de ellas es que ahora en situación de crisis el pilar de las personas mayores, de los jubilados y del resto de la familia, del tejido familiar, es el que está soportando que esta situación, que estos perfiles no vayan a más en el número, ¿no? Aunque bueno, nuestro 31% de pobres en Castilla-La Mancha, 670.000 para cuantificarlos de alguna forma, yo creo que es un dato a tener en cuenta y a pensar sobre qué políticas tenemos que establecer. Y lo que decíamos, ¿no? Que la pobreza tiene que estar en esa agenda política, tiene que estar en las prioridades, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido ni siquiera la política, ¿no? Si hablamos, yo creo que la política es para trabajar por las personas y con las personas, ¿no? Si trabajamos solo por cuestiones económicas, yo creo que nos estamos equivocando en cuanto a la promoción social, a la cohesión social, a todo lo que provoca una situación de estabilidad, yo creo que familiar y de toda la población, ¿no? Sí, en ese sentido también hay un dato que es muy llamativo, y es que en estos momentos la población infantil ha superado a los mayores de 65 años en el porcentaje, se ha convertido en el mayor sector de la población en situación de pobreza. Y tú preguntabas un poco en qué se traduce eso, cómo se refleja en las familias. Pues se refleja en que la situación de desempleo por parte de dos personas que con dos niños menores de 14 años en su casa antes era desahogada, de clase media, las dos en el paro, dificultades para pagar la hipoteca, pues se traduce en que no le pueden dar a sus hijos el material escolar, que además hasta hace muy poco era gratuito, por lo tanto dificultades para tener un material escolar con el cual es más complicado que su desarrollo educativo sea el que queremos, no sea óptimo. Dificultades en el sistema sanitario, puesto que si tenemos que hacer frente a un copago, a una serie de facturas y se recortan algunas partes de la sanidad que antes eran gratuitas, también tienen que afrontarse fuera del sistema de sanidad pública y gratuita, y muchas familias no pueden acceder a esos pagos. La falta de, lo decíamos antes, los recortes en los comedores escolares, en el transporte escolar, también implica una merma en la calidad educativa para el desarrollo de esos menores. Sobre el tema de la comida. Por desgracia, la comida de bollería o la comida es más barata que la comida de calidad, que la comida proteínica, que la comida variada que todos necesitamos, ¿no? Y por tanto también ahí se produce una situación todavía de mayor vulnerabilidad. Y el problema es también hacia dónde nos dirigimos. O sea, con los recortes que están afectando tanto a la infancia, hacia dónde caminamos si esto se mantiene mucho más allá de este año y el que viene, que por cierto las perspectivas son también tremendamente negativas, ¿no? Por tanto es necesario que se sienten. Ayer se presentaba el borrador del Plan Integral de Familia en Castilla-La Mancha, que aborda una serie de líneas generales, que es lo que de momento conocemos. Entendemos desde UNICEF que la intención de la Consejería es abordar de una forma también integral desde ese Plan de Familia todos estos aspectos, pero hay que poner detrás
de esos papeles y de esas 400 o 500 páginas una serie de políticas con una base económica y presupuestaria detrás que nos permita a todos atisbar alguna esperanza, ¿no? Vamos a acabar con ese mensaje, si os parece. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar en El Día es Nuestro, aquí en Teletoledo y La Regional. Yo creo que es un tema del que hemos hablado someramente, podríamos estar hablando horas, ¿verdad?, de este tema. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo, porque sé que las cosas no son fáciles ahora para asociaciones y organizaciones como las vuestras. Y muchas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias. Bueno, pues vamos a terminar también este bloque acercándonos hasta la ONG El Socorro de los Pobres, que dirige y coordina una persona muy conocida en Toledo y que también, dentro de sus posibilidades, pues lucha contra la pobreza. Cipriano de los Pobres, que reparte comida y que hace una entrega de alimentos cada cierto tiempo en Toledo, donde a las puertas de esa ONG que dirige se forman cada vez colas más largas. El pasado 9 de noviembre, Cipriano volvió a formar colas kilométricas en torno a su puerta. Y es que el drama social crece de la misma forma que lo hacen las largas filas de personas amontonadas en torno a la ONG que dirige El Socorro de los Pobres, esperando una bolsa de comida, apenas unos kilos de arroz, sopa de sobre, leche o lentejas, que llenan unos carritos normalmente vacíos. Cipriano es conocido como el amigo de los pobres, un apelativo cariñoso que le ha valido para reclamar a través de una bolsa de comida un mundo más justo, un mundo en el que las personas excluidas dejen de estarlo. Este toledano de 76 años fundó hace ya casi 60 la ONG El Socorro de los Pobres, y desde ese momento las personas que demandan su ayuda no hacen sino crecer, quizás a un mismo ritmo que la ola de solidaridad que este hombre y su organización levanta entre la sociedad toledana, que se vuelca a la hora de ayudarlo, bien en forma de donaciones de alimentos o bien a través de una mano que colabora el día del reparto. Un reparto que el pasado día volvió a mostrar una realidad dura y cruel, una realidad que se asienta en una sociedad que se dice desarrollada y que a Cipriano y a muchos otros les gustaría no tener que luchar contra ella y hacerla desaparecer. Continuamos en El Día es Nuestro y tenemos aquí a Nieves González, que ya llega rapidito con un nuevo piso, esta vez en la localidad de Vargas, muy cerquita de Toledo. Hay mucha gente que trabaja en Toledo y que desarrolla su actividad profesional en Toledo, pero que luego, cuando cae la tarde, pues le gusta alejarse un poquito del mundanal ruido e irse a Vargas, ¿verdad, Nieves? Justamente, Silvia, mira, hemos visto pisos en el casco histórico de Toledo, también en el barrio de Buenavista, y hoy, como bien dices, vamos a la localidad de Vargas. Aquí vamos a ver un inmueble, un dúplex de 3 habitaciones, prácticamente nuevo, y sobre todo lo más interesante, el precio al que se vende o se alquila. Vamos a ver rápidamente ese pisito que nos está esperando en Vargas. Estamos en Vargas. Aquí, en este municipio, vamos a conocer de la mano de la inmobiliaria EM su oferta de pisos en este edificio, con alquileres que van desde los 100 euros. Sí, han oído bien, desde los 100 euros y hasta los 400, como suele decirse, bueno, bonito y barato. Bienvenida, Nieves. Hola, Yolanda. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Gracias. Bueno, este es el piso, muy espacioso. Sí, este es el piso que te voy a enseñar hoy. Pues mira, ahora mismo estamos en el salón. Tiene aproximadamente 33 metros cuadrados y, como ves, es amplio y bastante luminoso. Si te fijas, el suelo es de tarima flotante color cerezo. Las paredes, como ves, son lisas y de color crema.
Y aquí al fondo tenemos 2 miradores tipo toledano, que es como son todos nuestros edificios. Bueno, Yolanda, un dato muy importante que a la gente siempre le interesa, y este piso cumple las condiciones, tiene aire acondicionado, ¿verdad? Bueno, aparte de calefacción. Sí, tiene aire acondicionado tanto en la planta baja como en la primera planta. Es independiente de una planta de la otra y es aire acondicionado con bomba de calor. Bueno, pues el salón precioso. Aquí nos decías que solo está la cocina y el dormitorio, luego la veremos la cocina, pero si te parece ahora vamos a echar un ojillo al dormitorio. Me parece bien, vamos. Bueno, Yolanda, pues este es uno de los 3 dormitorios que tiene el piso, ¿no? Efectivamente. Este dormitorio, bueno, pues se puede utilizar también como estudio, es decir, tiene aquí los armarios también, pero lo puedes utilizar pues como un despacho, como para Sí, bueno, luego cada uno dependiendo de las necesidades. ¿Qué hace falta? Pues también puede utilizarse como dormitorio, que también está bien tener siempre un dormitorio en la planta baja. Sí, es muy útil. Además tiene baño dentro de la habitación. Sí, tenemos un baño completo aquí al lado. Bueno, pues en consonancia con el resto del piso, la cocina también es amplia y sobre todo muy luminosa. Efectivamente, sí, es muy luminosa. Como ves, Nieves, la cocina está amueblada, bueno, vitrocerámica, horno y campana. Y bueno, que tiene aproximadamente unos 10 metros, es alargada, pero que está bastante bien para sí. Hasta incluso podríamos poner aquí una mesita para comer, es decir, que cabe de sobra. Ahí tienes el balcón, vas a ver que todas las calidades son, bueno, son tipo madera, imitación madera, que son bastante buenas. Bueno, pues estamos en la planta de arriba. Esta es una de las 2 habitaciones que hay arriba, ¿verdad? Eso es, tenemos 2, aproximadamente son de 11 metros cuadrados, las 2 habita cada una de ellas. Y esta, por ejemplo, ves, la otra también, son aguardilladas. Sí, tienen ese encanto, ¿no? Sí, aguardilladas, que es muy bonito. Sí, y esta, por ejemplo, pues abrimos aquí, tiene un vestidor, un pequeño vestidor, ¿vale? Y la otra tiene armarios empotrados totalmente forrados. Esto igual está forrado por dentro. Como ves, con esta puerta pues pasas al vestidor. Aquí al lado tenemos un baño completo también, con su bañera, vamos, completo, es decir, que está bastante bien. Pues Yolanda, llega el momento, la pregunta de oro, que es el precio, que es lo que la gente pues al final le interesa, ¿no? Sí, bueno, pues estos pisos pueden ser alquilados, o sea, son de alquiler con opción a compra, y también, como no, se pueden comprar. Lo que tiene ahora más demanda es el alquiler. Entonces ahora tenemos un precio bastante especial que depende de los dormitorios que tenga, así es. Por ejemplo, un dormitorio, 100 euros mensuales, 2, 200 euros mensuales, 3, 300 euros mensuales y 4, 400 euros. Este, por ejemplo, serían 300 euros mensuales más la comunidad, que tendría todos los pisos tienen su comunidad. Pero una comunidad que tampoco... Unos 30, 40 euros como mucho. Todas las viviendas que alquilamos o que vendemos tienen su plaza de garaje correspondiente y su trastero. Así que eso está incluido en el precio del alquiler, por ejemplo, o de la venta. O de la venta. Pues nada, Yolanda, muchísimas gracias. Esperamos vernos en futuras ocasiones y, bueno, que haya suerte y que a la gente le guste. Eso es importante y espero que os haya gustado a vosotras. Muchísimas gracias. A ti. Pues ya en la recta final de este Día es Nuestro, les vamos a traer una sorpresa recién llegada desde Jerez de la Frontera, en forma de 2 hermanos, Raúl y Alfredo, que son Círculo de Luna. Muy buenas tardes, chicos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, que habéis venido, nos llamaron, contactaron con nosotros porque están de promoción de su primer disquito, recién sacado del horno. La verdad es que sí, poquito tiempo, sí. Venís desde Jerez, estáis promocionando un poco el disco por toda España, supongo. Primera parada en Madrid, obligatoria, ¿no? ¿Qué es lo que cantáis? Porque cuando contactáis conmigo y me decís, queremos ir a Toledo, queremos que participar en el Día es Nuestro, queremos pasar por allí, pero no cantamos flamenco. Bueno, esa es la política, ¿no?, de Jerez, ¿no? Por ser de Jerez, pues, todo el mundo se cree que hay mucho arte en el flamenco, pero siempre hay más derivados de música, bueno, que lo estamos aquí demostrando, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nos gusta un estilo pop, un pop más británico, en español, claro. Y bueno, es lo que sentimos y lo que nos gusta y pues queremos expresarnos de esta manera. Ajá. Raúl, esto de dedicarse a la música, no sé si ya lo hacéis profesionalmente o estáis empezando a dar vuestros primeros pasos. No, la verdad es que no, que llevamos muchos años dedicándonos a la música y de hecho que nos dedicamos a ello. Ajá. Muy Llevamos difícil muchos esto años... de la música hasta ahora mismo. Es difícil, pero no, para nosotros no lo es porque tenemos siempre ganas de trabajar y de... lo consideramos como otro trabajo más, que hay que todos los días seguir trabajando y tirar para adelante. Además hay que ser muy constante, ¿no? Sí. Con estas cosas.
La verdad es que es tener mucha constancia y muchas ganas y que nadie te robe la energía. Alfredo, cuéntanos, ¿cómo componéis? ¿Cómo surgen los temas? ¿Por qué habéis decidido incluir estos 5 temas y no otros? Contarme un poco. Pues bueno, los temas, incluir estos 5 temas es... bueno, tenemos un gran repertorio, ¿no?, en nuestra carta, ¿no? Pero hemos querido seleccionar estos temas, una manera de que nos conozcan los seguidores, ¿no? Pues estos temas más íntimos o que hemos creído más para darnos a conocer, aunque hay temas escritos muy bonitos, ¿no?, de otra forma, pero bueno, hemos decidido, vamos, estos 5 temas y la verdad que estamos muy contentos porque el público y la gente, vamos, que le estamos llegando, les gusta, le transmitimos nuestra música, que es lo que queremos, que disfruten. ¿Quién compone, quién escribe, Raúl o Alfredo? Componemos entre los dos. El trabajo es a media. El trabajo es a media, 50%. Siempre entre los dos. A lo mejor alguno escribe algo más, pero al final siempre coge la guitarra. Mira, esta frase he sacado y después... Además yo creo que es más fácil, ¿no?, trabajar entre hermanos, ¿o no? ¿Os discute más? No, aquí nunca. ¿Dónde hay confianza? Dicen en mi tierra. La verdad que muchas veces nos han preguntado eso de por ser hermanos y nos llevamos muy bien, siempre trabajando juntos de chicos y la verdad es que vamos súper bien, sin problemas. Bueno, algún enfado tonto, pero nada más. Es normal. Círculo de Luna, ¿por qué? Círculo de Luna. Pues fue todo porque estábamos buscando, ya bueno, teníamos ya preparado el proyecto del disco y todo, y nombre nos encontramos. Uno, otro, este no nos gusta, este tampoco. Ya unas noches de estas que ya llegando a nuestra tierra, ¿no? Pues casi llegando a casa, me quedo mirando la luna y le vi un círculo que se le pone, ¿no?, que dicen los antiguos, nuestros abuelos, ¿no?, que dice que va a llover al día siguiente. Digo, círculo de luna, ya está. Ya lo tenemos. Ya tenemos el nombre. Bueno, pues chicos, nos vamos a despedir con vosotros. Vamos a terminar con la canción que nos trae hoy, con el tema Círculo de Luna. ¿Qué canción? ¿Qué tema? Vamos a hacer Princesa. Princesas. Pues adelante. Los caminos de la noche me pierden, te busco entre la gente. ¿Dónde estás? Maldita mi suerte de no tenerte. Te invento, te sueño. ¿Dónde estás? Quiero pensar que existes, que huelo tu aroma. ¿Dónde estás? Sueño cada día con tu sonrisa, con los besos que nadie me pudo dar. ¿Dónde estás? Princesa de mis sueños, te busco en el silencio, en este cuento que nunca acabará. ¿Dónde estás? Salgo cada día a buscarte, imagino tus ojos. ¿Dónde estás? Perdido entre la gente, esperado, ausente del mundo. ¿Dónde estás? Te busco en las estrellas para encontrar tu luz, la luz que me guía. ¿Dónde estás?
estás, y sueño cada día con tu sonrisa, con los besos que nadie me pudo dar. ¿Dónde estás? Princesa de mis sueños, te busco en el silencio, en este cuento que nunca acabará. ¿Dónde estás? Y sueño cada día con tu sonrisa, con los besos que nadie me pudo dar. ¿Dónde estás? Princesa de mis sueños, te busco en el silencio, en este cuento que nunca acabará. ¿Dónde estás? Princesa de mis sueños.